En este video te daré mis estrategias para usar ChatGPT que han moldeado mi forma de programar y me han mejorado tanto en tiempo como en calidad. Y al final estoy seguro que vas a aprovechar esta herramienta de formas que hasta ahora no habías pensado. Pero también vamos a evitar esos errores y malos hábitos que se ganan cuando usamos mucho esta herramienta. El primer consejo es súper básico, seguramente ya lo has escuchado antes, es usar ChatGPT como mentor. Quizás quieres construir algo y no sabes cómo. Le vas a pedir a ChatGPT que te explique, no solo que te dé el código para resolver tu problema, sino que te explique cómo hacerlo. Es importante que no te saltes la parte de la explicación, porque al final ChatGPT te va a dar un código y si no sabes los fundamentos, va a ser muy difícil que hagas cambios sobre ese código. Es fundamental que hagas esto, porque eso es un mal hábito. Simplemente copiar y pegar el código que te da ChatGPT es un mal hábito. Tienes que comprender el código que ChatGPT te proporciona, ya que más adelante te aseguro que vas a tener que agregar, modificar o quizás arreglar algún error que salga. Y debes saber al menos cómo funciona lo que estás copiando y pegando. En el ejemplo que ves al frente, yo le estoy pidiendo a ChatGPT que me dé una API en Python y le pongo en el prompt del framework más usado o más famoso. Y aparte le comento de que yo no sé sobre Python, pero sí sé sobre conceptos básicos de API. Esto lo hago para que el código y la explicación me lo dé enfocado en lo que yo realmente necesito. El segundo consejo podría ser simplemente explorar nuevas alternativas de cómo solucionar un problema. Le vas a proporcionar un problema a ChatGPT, la idea de cómo lo solucionaste o quizás un código de cómo lo solucionaste y le vas a pedir a ChatGPT que te lo haga de mejor forma. Quizás usando una librería que acabas de escuchar y que crees que puede solucionar el problema. ChatGPT te proporcionará una nueva estrategia, una nueva librería, una nueva forma de hacerlo y tú tienes que validar si va con lo que quieres, si mejora en tiempo, en rendimiento, en lo que quieras, pero esta forma te da una alternativa, incluso te podría dar más de una. En este ejemplo vamos a simular que tenemos un código hecho en un framework llamado Echo, que me estoy copiando el ejemplo base y me voy a ir a ChatGPT y lo voy a pegar y le voy a decir, dame este código en el framework más rápido de Go. Y ChatGPT me va a dar un código hecho en el framework llamado Fiverr, muy similar al que le acabo de dar. Si nos damos cuenta, en el código que le acabo de dar simplemente tiene un get hacia la raíz que devuelve un hello world. Y si vamos acá es lo mismo. Otro consejo que viene siendo uno de mis favoritos. Normalmente cuando estamos codeando nos toca trabajar con estructuras de datos. Podemos usar ChatGPT para tomar estas estructuras de datos, ya sea en JSON, ya sea una base de datos, ya sea un CSV, un archivo Excel, y pedirle a ChatGPT que tome esa estructura y nos cree código basado en esa estructura. Nos podría dar para crear o guardar en una base de datos, para transformar desde un archivo JSON a otro formato, desde un archivo CSV hacia una base de datos, y podríamos crear código adaptado a esa estructura. Para este ejemplo le pedí al mismo ChatGPT que me diera una estructura con todo tipo de datos y me dio una estructura de JSON que tiene arreglos, variables booleanas, enteros, string, tiene de todo. Entonces simplemente lo voy a copiar y en otra ventana le voy a decir a ChatGPT, oye, dame una función que lea este archivo, vamos a suponer que lo tenemos en un archivo JSON, y que cargue en memoria la siguiente estructura. Eso sería como para, por ejemplo, mucho más adelante con un for recorrer el archivo y trabajar la data de esa estructura. Si vemos con detenimiento lo que nos devolvió ChatGPT, vamos a encontrar que no solo nos dio lo que pedíamos, sino que también nos dio algo un poquito más enriquecido. Nos dio una función que, aparte de trabajar lo que le pedimos, que es leer un archivo y cargar en memoria toda la estructura, nos dio algo como, por ejemplo, comentarios, y aparte nos hizo un try catch para evaluar los errores, los posibles errores. Esto significa que nos dio algo mucho más potente de lo que habíamos pedido. Y esto es algo que no comento en el video, que ChatGPT te puede hacer toda la estructura de manejo de errores. Y ya que estamos en código, vamos a hablar de otra funcionalidad que me encanta. Puedes tomar a ChatGPT para que te hagas tus pruebas unitarias. Puedes decirle a ChatGPT, oye, tengo todo este código, genérame todas las pruebas unitarias para cada una de estas funciones y así tener un coverage del 100%. Recuerda que ChatGPT puede crear código para todos los lenguajes, incluyendo varios frameworks de pruebas. Entonces aquí tienes todo servido para que
tu código, tu proyecto tenga 100% todas las pruebas unitarias. Para el ejemplo de las pruebas unitarias vamos a usar el mismo caso de la estructura de JSON y de la función que nos devolvió. Esto es muy fácil acá, simplemente le dices, oye, dame una prueba unitaria para esta función y al darle enter él va a intentar darnos algo. Pero esto también puede funcionar para archivos, puedes pasarle todo un archivo. Pero si usas ChatGPT la API vas a poder enviarle incluso todo el proyecto, pero aquí tendrías que codificar eso, tendrías que hacer un código que fuese a la carpeta de tu proyecto y tomara cada uno de los archivos y creara una especie de rack, pero eso está fuera del contexto de este video, así que no lo vamos a tocar. Vamos a seguir con el ejemplo. Vamos a ver qué nos ha regresado ChatGPT con esta prueba unitaria para una sola función. Si nos damos cuenta, acá ha creado una estructura y aparte nos está dando varias funciones de testing. Está probando si el archivo JSON es válido, si el archivo JSON es inválido y si es inexistente. Con esto es posible que ya esté cubierto todos los casos posibles para esta función. Sin embargo, si crees que no, simplemente se lo pides y ya. Pídele el caso que no está validado, porque él también falla. ChatGPT también puede generar documentación. Esta es una tarea muy fastidiosa en el mundo de la codificación. Generar la documentación después de que has escrito todo el código es un poquito tedioso. Entonces podemos tomar nuestro código, decirle a ChatGPT, genérame una documentación, ya sea en un README aparte o pégale comentarios dentro del código si quieres. Y ChatGPT te lo va a hacer. Te va a explicar la función muchísimo mejor de lo que podrías hacerlo tú y muchísimo más rápido. Ahora vamos a entrar en consejitos un poquito más rebuscados. Vas a poder usar ChatGPT para traducir códigos de otro lenguaje al lenguaje que estás necesitando. Por ejemplo, si consigues una solución pero está en un lenguaje que no es el lenguaje en el que estás trabajando, por ejemplo JavaScript, y estás trabajando en Python, les puedes decir a ChatGPT, oye, toma esta función y tradúcemela a el lenguaje Python, y ChatGPT seguramente te va a dar algo muy parecido a lo que vas a necesitar. Incluso si le pones en contexto, le dices qué cosas estás usando, ChatGPT te va a poder sacar algo mucho más específico que vas a poder simplemente copiar y pegar en tu código y va a funcionar. Recuerda siempre tratar de entender lo que estás copiando y pegando. Para este consejo hay que tener una pequeña consideración. A veces ChatGPT no te traduce algunas funciones porque el lenguaje no lo tiene. Así que vas a intentar tratar de entender si el código que tienes hace lo que tú quieres usando las funciones que ChatGPT te ha dado. También con ChatGPT vas a poder tomar código que está quizás no optimizado y optimizarlo. Esta sería la palabra a usar porque también puedes tomar mucho código y transformarlo en muchas funciones para, no sé, modularizar algo. Esto en cierta forma es optimizar el código. ChatGPT también puede hacer esto. Con un buen prompt te dará quizás una buena estructura de funciones extraída dentro de una clase, por ejemplo, que vas a poder reusar una y otra vez en tu código. Depuración y soluciones de errores. ChatGPT también va a poder tomar tu código y encontrarle errores. Esta parte es un poquito compleja porque no solo vas a tener que darle la función que está fallando, sino también vas a tener que darle el error y mucho contexto para que intente arreglarlo. A veces quizás vas a tener que decirle, oye, toma esta función y házmela de otra forma, y quizás así vas a poder solucionar el error. Esta parte es muy compleja. A veces hace perder mucho tiempo, especialmente si eres novato y no estás entendiendo que estás copiando y pegando. Bueno, y el último que te quiero dar, que esta es una gran ayuda especialmente para tratar de subir de nivel con tus certificaciones, es que tomes pruebas de certificaciones que veas por internet y le pidas a ChatGPT que te lo explique. Incluso que te dé la respuesta, pero más que todo que te lo explique, que te enseñe cómo llegar a la solución. Esto es bastante interesante porque te va a ayudar a entender. Quizás lo mejor de todo es que te va a dar información que seguramente te va a ayudar a saber qué te está faltando estudiar. Por ejemplo, te da una explicación del cual tú no estás entendiendo nada porque quizás no sabes algunos términos y vas a tener que investigar esos términos para así poder llegar a entender cómo se soluciona un problema. Eso es fundamental porque te ayuda a entender las bases de algo que no sabes. Como dice Freddy Vega, el de Platzi, uno no sabe lo que no sabe. ChatGPT te puede orientar hacia qué no sabes realmente. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente.